podrían simplemente confirmar la pantalla, que lo están viendo. Ok, chévere, ya veo que sí, que se ve bien, perfecto, gracias. Ok, con esto arranco, ya hablé un poco de mi persona. Ya estoy aquí tratando de ver qué pasa aquí. Y voy a los que ya han estado en los que estaban en eventos y seminarios de los cuales he dictado, voy a hacer un breve resumen de lo que es Globofran y un poco por qué hacemos todas estas cosas y conocerán este dibujo, ¿no? Y mucho de lo que siempre digo es que la razón de existir de Globofran es de alguna manera fue por el hecho de que siempre digo esto cuando arranco los seminarios, es que para mí el mejor escenario es poder vivir en Venezuela. Lamentablemente no lo puedo hacer y soy un venezolano, tengo 10 años viviendo en Miami y siempre sueño con la idea de regresar algún día a Venezuela. Tengo mi familia, está allá, pero bueno, por circunstancias de la vida, este es un momento para mí importante. Soy padre de hijo pequeño, siento que estoy en una etapa productiva clave y también quiero poder aprovechar todas esas razones por las que necesito prepararme lo mejor posible. Y estoy en este momento en Miami y afortunado también de que hay un país que también nos abre las puertas y que nos permite poder maximizar nuestra posición y en el tiempo en el que estamos. Pero una de las cosas que es fundamental es que cuando uno migra a otro país, no es simplemente puede hacerlo por el hecho de querer ir a otro país y punto, sino también tiene que hacerlo ¿sabes? Tiene que hacerlo de una manera muy planificada. Siempre digo que los clientes, ¿sabes? Los clientes más peligrosos para nosotros son los clientes desesperados y son los que tratamos de ayudar a que salga un poco del desespero. A veces por las situaciones políticas, económicas, etcétera, nos llega mucha gente que está tratando de hacer cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros tratamos de parar, porque la realidad es que hemos visto mucha gente que hace porque por ese desespero toma decisiones que no están en sus mejores intereses, han comprado negocios que al final del día no funcionan, se han visto que han quemado su capital de ahorro de muchos años y este tipo de cosas o sea, nos generaba mucha frustración verla, por lo cual nosotros tomamos un camino y dijimos, mira, si podemos conseguir oportunidades de negocio que sean reales, que sean viables y que ayuden en el objetivo de vida de nuestros clientes, creo que hay un ganar-ganar para todas las partes. Por lo cual también entonces con esta imagen les digo que evitamos que los clientes, que también los clientes tomen decisiones sin entender qué es lo primero que necesitas hacer cuando vas a migrar a un país. Y dentro de nuestra perspectiva era que tengas la capacidad de poder mantenerte económicamente en el país y no simplemente lograr una visa, sino que lo hagas pero de una manera positiva, que entiendas que vivir en un país como Estados Unidos es costoso y que no es lo mismo como vivir en Latinoamérica, por lo cual entonces buscamos y decimos que primero debe ir el caballo antes de la carreta y buscarle la vuelta para que consigamos esa oportunidad que pueda entonces ayudar a hacer todos los otros sueños que uno está buscando. También aquí llegan, es típico de los venezolanos, y yo les digo, yo soy venezolano, pero es típico de los venezolanos ver que llegan y compran una vivienda y compran un carro y todavía no tienen algo, no tienen una actividad económica. Vimos muchos que dependían de los ingresos en Venezuela y que se encuentran en un momento bien delicado por ese hecho de los que viven acá. Entonces, lo que nosotros buscamos es, vamos a buscar el caballo que va a ayudarlos a ustedes después a cumplir todas sus metas económicas y necesarias para poder mantenerse en el país por el tiempo que ustedes lo decidan. Puede ser por unos años, puede ser por el resto de su vida. Eso ya es algo personal, pero nuestra intención es que sea cual sea el plazo, puedan hacerlo de manera efectiva. Quiero hablar un poco de qué es una franquicia y repito, voy a hacer un resumen rápido de lo que han sido mis presentaciones, pero quisiera por lo menos dejar claro lo que es Globofran y por qué nos apalancamos también mucho en el tema de franquicias. Una franquicia es un acuerdo de licencia entre dos partes que dan a una persona o grupo de personas el derecho a comercializar un producto o servicio a través de la marca comercial de otra empresa. Al franquiciado el derecho a comercializar un producto o servicio a través de los sistemas del franquiciador, y el franquiciado la obligación de pagar las cuotas del franquiciador sobre estos derechos. O sea, el dueño del negocio tiene que pagar unas cuotas que son las regalías sobre los derechos, y el dueño del negocio
puede utilizar todos los sistemas y comercializar los productos digamos, de la empresa madre. Y por último, llamamos la empresa madre franquiciador, le da la obligación de apoyar a todos los franquiciados, que serían en este caso ustedes, que estarían adquiriendo aquel negocio o arrancándolo de cero. En las franquicias existen franquicias de muchísimos tipos. Una de las cosas que siempre nos llegan a nosotros es que yo diría que hay un mito en que yo les diría que el 80% de las personas que nos contactan es porque están pensando que una franquicia es un Starbucks o un Burger King o un Subway, y hay muchísimas otras oportunidades. Nuestro trabajo es poder llevarlos de la mano, entender las cualidades de cada uno de los clientes que se nos acercan, y cada uno de nuestros consultores es llevarlos para entender esas cualidades y entender cómo mejor posicionarlos dentro de nuestra cartera de franquicias. Contamos con una cartera de más o menos 500 franquicias, en más de 20 industrias, y pueden ver aquí algunas de las industrias y algunos de los conceptos. O sea, hoy día en Estados Unidos, yo diría es un tema muy sólido de poder crecer. Muchísimos negocios están asociados a franquicias. Entonces, esto ayuda a que el crecimiento ayuda a los franquiciados. Voy a hablar un poco más de eso, pero están entrando bajo una base sólida de negocios que disminuye el riesgo. Eso es una de las razones por las que a nosotros nos gusta trabajar con franquicias, porque estamos buscando disminuirle el riesgo a todos los clientes que van llegando. No queremos simplemente vender un negocio y ya, sino que sabemos que se quedan con una estructura de soporte por detrás que los va a ayudar en el futuro de su negocio y el éxito de su negocio. No hay franquicia que desea solamente vender por vender, porque entiendan claro que el negocio de la franquicia no es que ustedes abran una tienda, sino el negocio de la franquicia está en las regalías, en el pago constante que ustedes hagan. Y si ustedes hacen poca plata, la franquicia gana poca plata. Y ellos preferirían siempre tener un franquiciado que sea exitoso y que esté tomando un territorio que puede ser clave para ellos y que sea exitoso en ese territorio. Entonces, ese mito de que la franquicia o sea, la franquicia mucho le interesa el éxito de todos sus franquiciados. Entonces, hay una relación, hay una simbiosis importante, y eso lo hemos visto con muchos de nuestros clientes, y lo que nos da tranquilidad o seguridad de que en la mayoría de los casos se termina traduciendo en una relación ganar-ganar. Algunos hechos en el mundo de las franquicias. Decimos que es una de las inversiones más seguras, porque está regulada por el Federal Trade Commission, y a través de esa regulación se hace un contrato que se llama el FDD, el Franchise Disclosure Document. Ese contrato, todas las franquicias, así tengan 2 unidades o tengan 5.000 unidades, tienen que tener ese contrato. Y ese contrato es un contrato que está actualizado, se actualiza anualmente, y todas las franquicias, y lo que se ponga ahí es prácticamente ley. Una franquicia que coloque ahí información que no es veraz puede cerrar o inclusive tener acciones legales penales. Y con esto me refiero, son una serie de artículos que están dentro del FDD, en los que ustedes, cuando lleguen a un proceso con una franquicia, van a poder ver prácticamente todos los detalles del negocio, y sin, como decimos, sin mascarillas. Van a ver si las franquicias han tenido demandas, cuántas han cerrado en el último año, cuántas han abierto, el desempeño financiero, los costos a nivel detallado, una serie de cosas, o sea, cuántos son, cómo el proceso de entrenamiento, etcétera. Entonces ellos tienen todo bien detallado dentro de este documento, que una vez que ustedes entren en el proceso van a poderlo entender, y pues también los consultores van a ayudarlos en lo que sería ese proceso. Hay miles de opciones, la realidad es que existen miles de opciones. Parte de la razón de GloboFrank es que ayudamos a filtrar esas opciones. Si ustedes hoy día se meten en internet y tratan de buscar una opción, pueden pasar días y todavía no entender nada de lo que está pasando. También hay franquicias que se saben mercadear muy bien y no necesariamente son buenos negocios. Entonces hay que tener también un poquito esa percepción y esa realidad de que son buenos negocios. Por eso es que nosotros, de trabajar con cientos de clientes y con cientos de franquicias a nivel semanal, estamos entendiendo qué franquicias dan buenos soportes, cuáles son realmente sólidas, cuáles no. Entonces, esa es parte de nuestro proceso de ayudar. Más de 20 industrias, como les había dicho anteriormente, casi 1 millón de unidades en los Estados Unidos. Hay un nuevo franquiciado que arranca cada 8 minutos en los Estados Unidos. Y ahorita paso rápido por lo que es GloboFrank. De nuevo, la idea de esto es que Néstor de su charla, no es que GloboFrank la dé.
con gusto podemos ayudarlos. Si necesitan más información, más adelante nos pueden contactar o vernos en Caracas cuando estemos en abril. Pero lo que queremos ahorita es más que todo que en esto de su presentación, somos un grupo de consultores, ahí estamos ubicados, hay consultores en Venezuela, en diferentes áreas, en Miami, en Colombia estamos abriendo, México, y lo que queremos es ayudar. De nuevo, la idea es son servicios personalizados, cada uno de los clientes trabajará con un consultor en específico y son procesos que pueden llevarse 3 a 5 meses. Yo diría que en mi caso particular, el proceso más rápido que he llevado ha sido como 2 meses y medio, pero sea cual sea el caso, estos son procesos, como yo siempre digo, no son procesos emocionales. Suele arrancar por una emoción, pero son procesos muy racionales. Nadie hace un cambio de vida dramáticamente de la noche a la mañana. Y nosotros generalmente entendemos que los clientes que entran dentro del proceso son aquellos clientes que han pensado muy bien cuál es la decisión que quieren tomar, que es un cambio de vida. Existen razones personales, familiares, económicas, hay muchas vertientes que considerar y nosotros tomamos todo eso en cuenta. Parte de la razón del seminario de hoy, verán, es una de las muchas cosas que nuestros clientes nos piden y los terminamos ayudando y asesorando en muchos aspectos. Entonces, como pueden imaginar, llevan muchos proveedores que se nos acercan a nosotros y nos piden ayuda en muchos otros tipos, desde los colegios, cuáles colegios escoger, hasta qué proyecto de bienes raíces, hasta qué abogados, entonces tratamos siempre de trabajar con las personas que nos sentimos más cómodos, que le van a dar realmente un servicio óptimo a cada uno de nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro cliente típico que viene de Latinoamérica? Familias que están buscando mejorar su calidad de vida, profesionales en transición que están buscando hacer algo por sí mismos en plena etapa productiva, buscan un negocio que les sea rentable en dólares, buscan un negocio que les permita obtener su estatus legal en los Estados Unidos. Conocen Estados Unidos, pero en su mayoría como turistas, y esto es importante porque entendemos que una cosa es visitar y otra cosa es vivir. Entonces a veces nos sentamos y explicamos, nos vamos hasta el presupuesto personal, cuál podría ser el nivel de inversión que estarían buscando en una franquicia, o para ellos, o para mantenerse la familia, cuántos hijos. O sea, tratamos de ayudar inclusive en esas etapas. Están buscando hacer el proceso dentro de los próximos 6 meses, y esto es importante porque nosotros cuando hacemos una búsqueda hablamos con la franquicia y conseguimos disponibilidad al momento que hacemos la búsqueda, pero no quiere decir que esa disponibilidad vaya a estar en un año. Entonces hay clientes cuando arrancamos que nos decían que les interesaba un concepto, buscábamos, estaba libre, y después se nos acercaban a los 6 meses y nos pedían que querían, entonces estaban listos para avanzar con el concepto y ya el concepto no estaba disponible. Entonces es importante que dentro de los 6 meses estén para querer avanzar en el proceso, porque hay todo un tema, hay mucha demanda de franquicias y hay conceptos que hoy están y mañana no lo están. Entonces, y ya nos ha pasado, de hecho, entre consultores de Globofran, que tenemos varios clientes que están compitiendo por un mismo concepto. Entonces, no necesariamente, ¿sabes? Nuestra recomendación es que cuando estén listos y cuando tengan los recursos económicos para hacerlo, y estén realmente, ha sido una decisión tomada a nivel familiar y personal, ese es el momento para iniciar el proceso. Requiere un mínimo de aproximadamente $120,000 de inversión para el negocio. Hay negocios que nosotros tenemos en nuestra cartera que arrancan ya desde los $50,000, pero nosotros hemos visto que para aquellas personas que están buscando también hacer un proceso migratorio asociado, es necesario tener por lo menos $120,000. O sea, yo siempre digo que, o sea, lo mínimo, y eso estamos hablando para el negocio. Entonces ustedes tienen que pensar cuál es el nivel de inversión que ustedes requerirán, el nivel de dinero que ustedes requieren para vivir ustedes. Y siempre digo que deben de pensar entre $60,000 a $80,000 por año para una familia que está viniendo, adicionalmente a estos $120,000. Entonces estamos hablando y después tienen que pensar en lo que le van a pagar los abogados o a cualquier otro que les esté dando un servicio financiero. Estamos hablando entre $200,000 a $250,000 mínimo. Aquí hablo un poco también de cómo es nuestro modelo de negocio. No sé si lo tengo por acá, un poco más adelante, pero el modelo de negocio nuestro es que a nosotros nos pagan todas las franquicias con las que ya trabajamos, por lo cual nosotros no tenemos una relación ni contractual ni financiera con los clientes que trabajan con nosotros, ni tampoco les cuesta más a la hora de trabajar
con nosotros que ir directamente con la franquicia, porque ya las franquicias nos pagaron. Entonces, si clientes que no nos ha pasado, pero clientes que vayan directamente con una franquicia, vayan con nosotros, al final del día les cuesta lo mismo y por nuestro lado tienen todo un servicio que los ayuda y que los hace todo mucho más efectivo en su proceso. Entonces, esto es un poquito, bueno, esto es una imagen más que todo de conceptos, como pueden ver, y simplemente voy muy arriba por algunos de los conceptos, sobre cortes de pelo, me voy a Express Employment, es de recursos humanos, la que dice Nurse Next Door es de atención a personas de tercera edad, Tutor Doctor es en el tema de tutorías para estudiantes, Snap Fitness son gimnasios, Cell Phone Repair tiendas de reparación, Valpak es mercadeo directo, Coffee Beanery tiendas de café, Bricks for Kids es educación infantil asociado a Legos, Doctopia es cuidado de animales, AMCO es transmisión, ¿sabes? Y puedo estar aquí hablando y esto simplemente les estoy colocando aquí una rápida foto de más de 500 conceptos que podemos tener en nuestro portafolio. Entonces, eso simplemente para que tengan una idea. Y bueno, yo simplemente, yo digo, ¿sabes? Esto es importante que entiendan un poco cuál es el paso en el entrar a trabajar con GloboFran. Lo primero sería una llamada introductoria. Ustedes hacen o sea, aquellos que ya están trabajando con un consultor y salgan de esta llamada, mi recomendación es que contacten directamente a su consultor, porque eventualmente hay una asignación de consultores. Aquellos que nunca han trabajado con un consultor en GloboFran, la idea es que hagan un contacto directo ahí en la página nuestra de globofran.com y eso va a tener una primera llamada, una llamada introductoria donde vamos a entender dónde están los intereses y cómo podemos irlos ayudando. Eso viene seguido de lo que es un cuestionario, se le hace una serie de preguntas y esas preguntas tienen, se van a ir a todos los detalles de lo que significaría que nos va a ayudar a nosotros a iniciar el proceso. Vamos a tener lo que llamamos una revisión de cuestionario. Esa revisión de cuestionario nosotros vamos a terminar de poder hacer un análisis de perfil. Con ese análisis de perfil nosotros vamos a determinar, les doy un ejemplo, es decir, sus prioridades son el poder económicas o de un negocio en particular, o están buscando algo que también les llene la parte de tiempos y lo que ustedes quieren hacer, si están manejando otro negocio en Venezuela o no están manejando. O sea, hay una cantidad de cosas, qué industrias han estado, qué experiencias tienen, si son buenos en logística o en ventas o en recursos humanos o en manejo de personal. Nosotros tomamos todas esas variables y con eso hacemos un mapa de perfil de cada cliente. Y con eso después nosotros hacemos lo que es una presentación de opciones, que básicamente presentamos entre 3 y 5 opciones de todo ese mar de opciones que manejamos y les vamos a detalle. Hacemos, obviamente antes de la presentación de opciones, nosotros hablamos con la franquicia, vemos si hay una disponibilidad para los territorios que los clientes están deseando buscar y ahí es donde, y entonces hacemos esa presentación de opciones. Eso generalmente lleva a una introducción que es ya hablar directamente la persona con la franquicia. Nosotros estamos en esa llamada y ayudamos a programar la llamada, participamos de la llamada y después nos sentamos con el cliente, vemos si tiene sentido. Si no tiene sentido, vamos con otras propuestas y si tiene sentido, seguimos avanzando con esa franquicia. Y ahí empezamos también, en caso que sea necesario, integramos el tema legal migratorio, integramos a los abogados, iniciamos el proceso de visas que puede, dependiendo de las visas y dependiendo de la persona, puede llevar entre 3 y 5 meses también, y todo esto se va manejando en paralelo. En el tema de la franquicia, volvemos, porque ya hemos hecho una introducción, se lleva generalmente un proceso con cada franquicia. Como les decía, estos procesos pueden llevar entre 3 y 5 meses. Y estoy hablando desde el punto 1 hasta el cierre, pero en todo el proceso. Pero cada franquicia lleva un proceso particular, independiente. No les diría cuál es el común, todos son diferentes. Y después entonces se lleva el punto 6, que es el día de descubrimiento, es cuando va el cliente y ya visita directamente la franquicia y evalúa todos los puntos. A veces se hace en el centro corporativo, a veces se hacen en tiendas o en establecimientos de la franquicia. La idea es que ustedes tengan una idea clara de cuál es el negocio en el que se están metiendo y nosotros también durante ese proceso también los ayudamos y los llevamos de la mano para que se cumplan otras cosas. O sea, generalmente es la franquicia quien toma el liderazgo del proceso, pero nosotros estamos por detrás tanto viendo con el cliente como con la franquicia que todas las cosas que nosotros consideramos importantes se estén tomando, como la revisión de
del FDD, que fue el documento que les comenté antes, de sentarnos a hablar con otros franquiciados. Es fundamental que hablen con otros franquiciados y qué preguntas hacer a esos franquiciados también nos interesa que se tengan claras. Entonces hay una serie de cosas que se van llevando dentro de ese proceso. Que, como decía, caemos con el día de descubrimiento, visita la franquicia, y donde ahí ya la persona podrá entrar en una negociación y eventualmente en un contrato. Y ya con ese contrato, ya básicamente entra con el negocio, con la franquicia en su establecimiento, toda la parte legal asociada igual. Entonces, bueno, con esto yo quiero cerrar para darle la palabra ya a Néstor y que pueda Néstor arrancar. De nuevo, a los que entraron tarde, mi nombre es Jorge Partida, soy uno de los socios asociados de Globofran. Con el que desea más información puede entrar en globofran.com y pedir más información para hablar con alguno de los consultores. Estaremos la primera semana de abril en Venezuela. Vamos a estar en el Hotel Tamanaco, estaremos enviando más información sobre eso en los próximos días. Dios mediante se puede hacer. Y bueno, con esto, con lo que digo, decía, termino con que ¿sabes? Hay una oportunidad y esa oportunidad nosotros podemos ayudarla a hacer realidad. Lo hemos hecho realidad para muchos clientes. Yo diría que en este momento estamos trabajando con más de 100 clientes, 100 clientes entre los consultores de Globofran. Hay ya personas haciendo negocios en muchas de las áreas y nos alegra ver que todas esas cosas están pasando con negocios sólidos y con buenos negocios. Y la idea dentro de esto, ¿sabes? Como les decía, lo que queremos con todo esto es que ustedes tengan la mayor cantidad de información. Siempre le digo a los clientes, la idea es que ustedes tomen una decisión con el 99% de seguridad. Nunca van a estar con el 100%, pero que se sientan cómodos en la decisión que están tomando. La idea de esto no es, como repito, no es que se tome una decisión por desespero, sino que se tome toda la información necesaria para que ustedes digan, tiene sentido hacer esto. Nosotros entendemos y lo vivimos todos los días. Vemos que hay muchas emociones alrededor de esto y ayudamos a llevar cada uno de los procesos para entender que tenga claridad y tenga sentido para cada uno de ustedes. Con esto les doy las gracias por el tiempo, y bueno, ahí pueden, después Juan Carlos les dará una encuesta, pero la idea dentro de esto es que después, si ustedes desean algún contacto, con gusto, y si no, espero que por lo menos les haya servido un poco a entender lo que es las franquicias y cómo ayudan las franquicias en el proceso migratorio. Ahí pueden, este es el correo electrónico con el cual nos pueden contactar. Y con esto, les repito, ahorita le dejo la palabra a Néstor. Juan Carlos, sé que me estás escuchando. Sí, te doy a ti el control. Vamos a hacer un pequeño sondeo para las personas que están conectadas e interesadas para conocer si desean ser contactados por un consultor de Globofran e iniciar un proceso con nosotros. Simplemente marquen la opción sí o no y posteriormente estaremos contactándolos vía correo electrónico con los datos que ustedes nos facilitaron en el proceso de registro. Transcurso de esta semana, principios de la próxima, tenemos entonces ya tener un consultor asignado para ustedes. Demos un par de segundos adicionales para que vote el resto de la audiencia y le paso el control a Néstor. Y una última cosa, como repito, no quisimos centrar esta presentación hoy sobre el tema de Globofran y franquicias. La idea es que Néstor pueda simplemente darles una idea de todo lo que es el tema y qué implica el tema financiero. Hay mucho más detalles que está dentro de lo que estaba explicando, que los podremos dar eventualmente en una conversación uno a uno o en la presentación que estaremos haciendo en Venezuela. Pero con gusto estamos a la orden y bueno, sé que van a estar bien complacidos con Néstor, un tronco de profesional, los que llegaron tarde. Yo hasta particularmente, le he pedido a Néstor que me ayude con mis impuestos personales aquí en los Estados Unidos, porque tenía un desastre y yo creo que he sufrido, al igual que muchísimos de los que estamos acá, que llegamos y migramos, he sufrido con todo ese tema. Es bien complejo y es bien delicado, hay que saberlo hacer bien. Y Néstor me ha ayudado a darme esa guía un poco de cómo ordenarnos y de cómo hacer las cosas bien. Y por eso le pedí a Néstor que se tomase la oportunidad de hablarnos y de enseñarnos. Yo soy uno de los que estoy bien interesado de escuchar a Néstor hablando. No
porque, no solamente por lo que pueda decir, sino también a título personal. Entonces, creo que todos vamos a aprender un poco más el día de hoy. Gracias a todos, Néstor, bienvenido, y te dejo la palabra. Ok, un segundo. Ok, Néstor, disculpa. Ahora ya tienes abierto el micrófono. Sí, aló, sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar por agradecer a Jorge y a Grupo Fran por la gentil invitación a compartir hoy con ustedes este webinar. Y realmente agradezco mucho la atención de todos ustedes. Veo que hay una muy alta atención. Estamos full en el día de hoy. Entiendo muy bien las complicaciones de estos días. Usualmente estamos en proceso de cierre contable anual, muy convulsionada, por supuesto. Muy particular situación de Venezuela en estos días, donde son la mayoría de los participantes de hoy, y por eso pues aprecio mucho que hayan tomado el tiempo para acompañarnos. Sí, antes de que comience, Néstor, Sí. todavía quedan algunas personas por faltar votar en la encuesta, en el sondeo. ¿Cómo no? Vamos a darle un tiempo más. Vamos a darle unos 15 segundos adicionales para que voten sí o no. Si desea ser contactado por un consultor de GloboFran para iniciar un proceso. Y ya luego, entonces, comenzamos con tu presentación. Bueno. Ok, un instante, por favor. Al 90%, 91%. Ok, bueno, vamos a cerrar ya entonces el sondeo. Y continuamos entonces con tu presentación, Néstor. Te voy a dar el control. Bueno, yo voy a exponerla, voy a imprimir la. Puedes seguir las láminas si tú quieres y yo las voy comentando, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a hacerlo así. Un instante, por favor. Voy a compartir brevemente la cámara mientras termina de montar Juan Carlos allí. Pues emigrar conlleva un proceso profundo de cambio, como lo comentaba hace unos momentos Jorge. Y eso, para quien toma esta decisión, implica cambios en todos los sentidos, en el aspecto familiar, en el aspecto de negocio, en el aspecto de los amigos y obviamente en el trabajo. Son decisiones muy importantes que generan situaciones de estrés en muchos casos y obviamente implican una serie de decisiones muy complicadas, muy profundas que se deben hacer porque tienen una trascendencia muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y sucede que en muchos casos estas decisiones son tomadas más por impulso que como resultado de un proceso acucioso de análisis de todas las situaciones, de todas las implicaciones que una decisión, que un proceso de cambio de migración en este sentido pueden tener, ¿no? Ahora yo voy a cortar la cámara ahora y voy a dejar que rueden por completo las láminas. Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que este webinar tiene como objetivo proveer información general. No es posible analizar en tan corto tiempo tantísimos detalles que tienen las implicaciones tributarias, financieras, de negocios en Estados Unidos. Así que no resultaría práctico. Pero quisiera que comenzáramos por compartir todos alguna información de en qué estado estamos hoy en día, en cuanto a esta posible decisión, en cuanto a este paso tan importante en nuestras vidas. Y le voy a proponer una muy breve pregunta a manera de una encuesta adicional que está planteada allí. Juan Carlos. Sí.
¿En cuánto tiempo estamos planeando concretar una mudanza o una inversión en Estados Unidos? Vamos a darle unos segundos para que ustedes puedan responder. Mientras damos ese tiempo, les quiero comentar que esta encuesta, pues básicamente nos da una idea para entender qué tan firmes están en sus pensamientos y decisiones iniciales sobre esta intención de emigrar o crear una base en el exterior para una migración posterior. Esto también, por supuesto, incide mucho en el tiempo que se dedica a planificar adecuadamente la migración. Cuesta vencer la costumbre de dejar para más tarde la consideración de decisiones importantes, decisiones que tienen que ser, como comenté, resultado de un proceso acucioso de análisis y de estudio. Veamos cómo vamos con la encuesta, Juan Carlos. Ok, vamos. Más. Sí, va el 85%, 86% ha votado. Vamos a dar unos segundos para que termine de votar el resto. ¿Cómo no? Y compartimos los resultados en 10 segundos. Excelente. Ok, vamos a compartir los resultados. Estamos mostrando los resultados del sondeo en este momento. La mayor parte lo está planeando en un año, lo cual es interesante. En su mayoría, estamos hablando de un 85% aproximadamente dentro del plazo de un año. De manera que hay que comenzar a moverse desde ya si quieren llegar a concretar esa situación. Ahora, ¿realmente han pensado ustedes con seriedad lo que implica un proceso de inmigración? Me imagino que muchos ya han conversado con amigos familiares o que ya han iniciado ese proceso o ya lo han consolidado y ciertamente habrán escuchado historias bonitas y de otras no tanto, o quizás más bien complicadas. Por eso quise compartir con ustedes un extracto de este poema de un emigrante africano que de alguna manera transmite la sensación de soledad que inicialmente puede sentir un emigrante, especialmente cuando le toca una emigración forzada o cuando no lo hace con una adecuada planificación. Ciertamente hay mucha incertidumbre en la migración, de manera que una primera recomendación que yo me atrevería a proponer ahora es que se informen bien, analicen todos los pasos que tienen que seguir y las acciones necesarias a tomar, que permita, por supuesto, reducir esa incertidumbre y que solamente se limite a lo que realmente ustedes no pueden controlar. En la siguiente lámina vamos a examinar lo que es los temas que vamos a revisar el día de hoy. El primer tema va a ser el ambiente regulatorio, financiero y de negocios. Muy brevemente vamos a tocar solamente algunos aspectos que quiero resaltar del ambiente de negocios en Estados Unidos. Una muy breve descripción del régimen de tributación en uso para residentes y no residentes y de las principales obligaciones que estos tienen. Breve, porque no queremos recargarlo con información detallada, que tal vez aplica a algunos de ustedes y a otros no. Luego una rápida revisión de qué entidades o figuras legales se pueden utilizar en Estados Unidos para invertir. Y por último, algunos consejos importantes para cuando usted está planeando invertir en una jurisdicción que no conoce o con la cual no está familiarizado. El ambiente legal y regulatorio de Estados Unidos es muy complejo, especialmente en el área tributaria. El Código de Rentas Internas de Estados Unidos tiene más de 73.000 páginas. Los mismos asesores tributarios de Estados Unidos nos cuesta muchas veces entender las normativas que se deben aplicar. Y obviamente, tratar de hacer la tarea uno mismo es algo hartamente complicado, por no decir imposible. Muchas veces requiere la opinión conjunta de varios profesionales analizando de diferentes puntos de vista un asunto para estar seguro de que se están aplicando las cosas correctamente. Hay múltiples obligaciones tributarias, tanto a nivel federal, a nivel estatal, también a nivel local de las ciudades, que afectan a los negocios en Estados Unidos. Las franquicias son especialmente reguladas y dependiendo del tipo de actividad industrial en la que se encuentre, pues eventualmente pueden tener una mayor o menor cantidad de
de regulaciones que le afecten. El incumplimiento, en líneas generales, son muy fuertes. Sanciones de tipo pecuniario, multas muy altas, incluso en algunos casos, como en el caso de impuestos sobre la renta, hasta penas de prisión. El IRS, o Internal Revenue Service, emplea unas 100.000 personas que en su mayoría están dedicadas a fiscalización y cobranza a los contribuyentes. De manera que este es un punto al que hay que prestarle atención cuando nos mudamos a Estados Unidos. El mercado de negocios es altamente competitivo, con lo cual puede requerirse de un alto nivel de conocimiento en administración de negocios, mercadeo, en algunas áreas económicas y, por supuesto, una muy clara dedicación a entender y a manejar el negocio en su día a día. Existen, con este ambiente, medio ambiente tan complejo de negocio, pues existen muchos entes reguladores de la actividad económica que requieren a su vez registros especiales, presentación periódica de reportes administrativos o declaraciones. La cosa puede ser, como le dije, dependiendo del tipo de industria en la cual está la empresa operando, pueden tener mayor o menor cantidad de requerimientos de información. Aun cuando tenemos hoy en día ya varios años de recuperación económica de la economía de Estados Unidos, todavía siguen existiendo restricciones crediticias para la inversión, especialmente para negocios nuevos, los startups, por lo que es conveniente que ustedes vayan pensando en que la inversión inicial va a requerir salir esencialmente de recursos propios de ustedes como inversionistas. Y no solamente hacer una previsión para el primer año, sino eventualmente para, yo diría, hasta para 3 años, mientras que el negocio se consolida y comienza a generar ganancias suficientes. En el sur de la Florida, al igual que en general en Estados Unidos, y obviamente nosotros conocemos por nuestro país cómo es el ambiente de negocios, pues abundan casos de estafas. Pero en el sur de la Florida, pues aparentemente hemos tenido una incidencia mucho más alta que en general en Estados Unidos. Depende de donde ustedes vayan a decidir invertir, dónde van a decidir montar su negocio. Es importante que consideren, amigos, que no todo lo que brilla es oro, así que asesórense bien y asegúrense de tener la decisión correcta antes de entregar su dinero. Veamos ahora cómo se afecta particularmente a los residentes y a los no residentes bajo la normativa tributaria de Estados Unidos. En el caso de los extranjeros residentes, tienen exactamente las mismas obligaciones que los ciudadanos americanos. Y dice la gente, bueno, como residente yo tengo todas las obligaciones, tal vez no tienes todos los mismos derechos, pero sí, ciertamente tienen todas las obligaciones como que tienen los ciudadanos americanos desde el punto de vista tributario. En el caso, esto quiere decir que declaran sobre base global, es decir, toda la actividad económica, todos los activos, todos los ingresos que uno como residente de Estados Unidos tiene en cualquier parte del mundo, tienen que ser reportados en Estados Unidos. Y uno se puede sentir tentado a no reportar cuentas en países pequeños o que están en algún sitio donde no hay mucho contacto con Estados Unidos y esperamos que eventualmente el IRS no se vaya a enterar de esa situación. Piénselo 2 veces antes de hacerlo. El IRS, como les dije, tiene tentáculos fuertes y podemos sentarnos aquí a discutir de infinidad de casos en los cuales ya se ha visto cómo se las ha ingeniado para obligar a gobiernos, instituciones financieras a entregar información muy confidencial, muy privada de sus clientes, con lo cual a la larga se traduce en multas importantes en Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, los ingresos mundiales que una persona tiene deben ser reportados en Estados Unidos. Desde el punto de vista de una persona natural, esos ingresos mundiales, esas ganancias mundiales, están grabadas con una tasa creciente que oscila entre el 10% la mínima tasa hasta un 39.6% la máxima. Y las ganancias de capital que tienen este beneficio de las personas naturales, los individuos en Estados Unidos, oscilan entre 0% y hasta un máximo de 23.8%, lo cual depende de cuál es el rango de tasa de impuestos sobre la renta en el cual se encuentra. Y para las corporaciones, pues es una tasa que oscila entre 15 y 34%. En el caso de impuestos sobre sucesiones,
también sobre los activos mundiales. Esto quiere decir que si en el momento de su muerte usted es residente de Estados Unidos, todos los activos que tiene, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, se deben contabilizar o recabar para definir si en ese traspaso de activos a sus herederos se excede de la base sobre la cual hay una exención, a partir de la cual se pagaría un 40%. La base de exención es un monto que se ajusta anualmente. El ATRA, que es una ley aprobada en el 2010 en Estados Unidos, se dejó como definitivo ese beneficio de la exención y que se ajusta anualmente. Para el año 2014 esa exención es de $5.340.000. Yo quiero invitarlos, mientras seguimos con esto, a que si tienen alguna pregunta sobre algún punto, ustedes lo vayan indicando allí y vamos llevando un control de eso, ¿no? Pero sí, al final vamos a dedicar un tiempo para responder preguntas y respuestas, para atender las preguntas y darles las respuestas. El impuesto sobre regalos, el gift tax, es un impuesto que se calcula, digamos, unificadamente con el impuesto de sucesiones y también se computa de igual manera. Se determina la totalidad de activos que se han regalado durante la vida y si no excede de esos $5.340.000, pues no hay ningún impuesto. El monto que exceda esa base de exención paga un impuesto del 40%. En el caso de los no residentes, la cosa se complica. Y muchas veces esto es donde hay que tener lo que explicamos en la lámina anterior y lo que explicamos ahora en esta lámina. En esta lámina para no residentes hay que considerar cómo quieren ustedes manejar la situación y cuáles son los activos que van a mantener en cada país, cuáles van a ser los ingresos que van a manejar, el tipo de actividad de negocio que van a manejar en cada área. Porque esto puede tener incidencias muy importantes. El impuesto sobre la renta, en el caso de extranjeros no residentes, solamente se aplica a renta que esto... Discúlpame. Perdón. Néstor, disculpa que te interrumpa, es que Juan Carlos, no estamos viendo la presentación. Perdón. No sé si Juan Carlos. Ahora sí. Pero Un momento, disculpe. Disculpe. Sí, entonces, la siguiente lámina, Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, está en blanco la lámina que Néstor estaba presentando. Ok, ya va a aparecer, hay un poquito de delay. Ok, entonces, mientras aparece la lámina, les sigo comentando. Es la lámina número 8. ¿Ya? La siguiente lámina vamos a seguir con los extranjeros no residentes. El impuesto sobre la renta aplica solamente a renta proveniente de Estados Unidos. Y en este caso, como las personas somos residentes y no hay forma de control, pues aplica un régimen de retenciones que es una tasa de impuesto del 30%. En el caso de las sucesiones, solamente aplica sobre activos localizados en Estados Unidos, pero con la diferencia de que los no residentes no tienen esa exención de base de los $5.340.000. La exención de base para no residentes en el caso de sucesiones es solamente de $60.000. Es decir, usted puede ser no residente, pero tiene toda su inversión, la quiso proteger en una economía con una moneda dura o la quiso proteger en inversiones en un país de una economía estable y de normas estables, y decidió tener todo en Estados Unidos, todas sus inversiones. El día que usted muere, mantiene todas esas inversiones dentro de Estados Unidos, pues todos esos activos que están aquí en Estados Unidos van a gravar a partir del monto de $60.000 y la tasa de impuestos es del 40%, como les dije anteriormente. De igual forma aplica para impuestos sobre regalos. Siendo no residente, como ustedes podrán saber, quien hace el regalo es quien paga el impuesto en Estados Unidos, quien tiene la obligación de reportar, presentar una declaración y pagar. Si es no residente y los regalos que está haciendo a una persona en Estados Unidos son de fuera de Estados Unidos, pues no hay ningún problema. Pero si usted le transfiere un regalo a una persona de Estados Unidos o a otra persona
de cualquier país, un regalo que está, una propiedad, un activo real situado dentro de Estados Unidos, usted va a tener que pagar impuestos sobre eso. En el caso de las corporaciones extranjeras, puede aplicar también un impuesto sobre sucursales. El impuesto sobre sucursales es un impuesto que se calcula el 30% sobre utilidades netas, sobre utilidades no distribuidas o que la empresa no ha reinvertido en activos dentro de Estados Unidos. Es un impuesto adicional y que se me menciona porque hay que considerarlo a la hora de determinar cómo van a estructurar las inversiones hacia Estados Unidos, si van a crear una sucursal acá en el país o van a crear una corporación 100% americana. Eso es un tipo de cosas que hay que considerar a la hora de estructurar cómo se va a hacer la inversión hacia Estados Unidos. Ahora, bueno, una vez visto muy someramente cuál es el régimen tributario para extranjeros y no extranjeros, vamos a ver cuándo usted se considera que es un residente a los fines fiscales. Hay 3 pruebas esenciales para verificar esa situación. La primera es la prueba de Green Card. Si usted tiene una tarjeta verde o le han notificado que le aprobaron ya, que le van a enviar una tarjeta verde, pues usted definitivamente es un residente a todos los fines americanos, tanto legales como de impuestos. Y no hay ninguna otra cosa que valorar allí. En el caso de que usted también tome la decisión voluntariamente de presentar una declaración indicando que usted es residente de Estados Unidos para los fines fiscales, por alguna razón, quiere tomar esa decisión, pues no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna otra duda, por supuesto, y eso aplica 100% para usted como residente. Ahora hay una prueba que es un poco, digamos que es la prueba que es la prueba de presencia sustancial, que es donde la mayoría de los extranjeros comienzan a tener problemas, porque esta prueba de presencia sustancial representa un cálculo de días de residencia que se han acumulado durante los últimos 3 años. Y en tanto usted acumule en esos últimos 3 años 183 días de visita en Estados Unidos, pues usted pasa a ser un residente tributario en Estados Unidos. Ahora, esta prueba de presencia sustancial pues acepta algunas excepciones. La primera es la conexión más cercana con otro país. Esto siempre y cuando usted no haya tenido en un solo año 183 días de presencia física en Estados Unidos. Pero esa conexión más cercana con otro país comienza a considerarse cuando usted no tiene una casa formal, permanente en ninguno de los 2 países, o tiene en los 2 países una casa permanente donde pasa más o menos un tiempo equivalente. Entonces, hay que evaluar qué otras cosas tiene que lo hacen estar más cerca de un país que del otro. Y entre esas cosas que se evalúan están, por ejemplo, dónde usted vota para elegir autoridades en el país, dónde tiene una licencia de conducir, dónde están sus centros de negocios, sus principales de negocios, dónde está el principal grupo familiar. Cosas como esas y algunas otras se consideran al momento de evaluar dónde hay una conexión más cercana, si hay una conexión más cercana con otro país o no. Los tratados vigentes para evitar doble tributación entre Estados Unidos y otros países contienen una cláusula, en la cláusula 4 usualmente establece una forma de evaluar esa conexión más cercana, que usualmente se conoce como el tiebreaker. Y eso de alguna manera facilita un poco las cosas, porque al final de cuentas, si a medida que se va pasando por todo ese proceso de análisis de si existen o no residencias permanentes en cada país, o de si se tienen mayores o si se tienen o no se tienen intereses de negocio en los 2 países, o dónde está la familia, etcétera, pues al final de cuentas el tratado lo que establece es, si no hay una forma clara de definir, entonces se considera residente del país de donde es un nacional o donde es ciudadano la persona, o que eventualmente tengan que ambas administraciones tributarias, tanto de Estados Unidos como de otro país, en este caso Venezuela, pues, tendrían que eventualmente ponerse de acuerdo cómo tratar o cómo calificar a esa persona, qué país tendría los derechos de grabarlo con mayor fuerza. La otra excepción que acepta esta prueba sustancial es la de los estudiantes extranjeros con visa de estudiante en Estados Unidos, a los cuales se permite permanecer durante toda la vigencia de sus estudios, 2, 3, 4, 5 años,
o más si son doctorados, o depende de qué larga la carrera. Y estos estudiantes extranjeros también se les permite traer a sus familiares directos para que los acompañen bajo el mismo régimen y nunca se llegan a considerar residentes porque pasen de esos 183 días anuales. Ahora, ¿quién se considera no residente a los fines fiscales en Estados Unidos? En la siguiente lámina vemos que es todo el que no califica bajo todos estos términos que estamos analizando acá. Ya estamos viendo que comienzan a llegar algunas preguntas. Les recuerdo que vamos a ir revisando y sí vamos a tomar el tiempo al final para verlas detenidamente. Entonces, vamos a ver cómo se aplica primero la prueba de presencia sustancial. En el caso de un residente, y vamos a tomar un ejemplo, vamos a suponer que usted ha sido un visitante regular a Estados Unidos y que en cada año estuvo 120 días en los últimos 3 años. La fórmula que se aplica es que el último año se toma la totalidad de los días, o el 100% de los días. El primer año anterior se toma solamente 1/3 de los días de presencia física como días de residencia, y el segundo año anterior se toma solamente 1/6 de los días de presencia física como días de residencia. De manera tal que si aplicamos la fórmula allí a cada uno de esos 120 días, tenemos que en 3 años, bajo este ejemplo, solamente se acumularon 180 días. Por lo tanto, no llega a tener los 183 días acumulados para que sea usted considerado como residente fiscal en Estados Unidos. En el caso, esto es un límite tal vez que puede usar usted como referencia a los fines de si debe o no debe, si puede controlar así, si quiere mantener su régimen, su situación tributaria ante Estados Unidos como de no residente. 120 días tal vez, yo diría, sería un máximo, un límite a considerar si se quiere tener presencia regular en Estados Unidos sin llegar a convertirse en residente, pero eso tiene sus riesgos porque por cualquier cosa usted pasa a ser un residente. Como lo vamos a ver en la siguiente lámina, prácticamente el mismo ejemplo, pero en vez de tener 120 días todos los años, el año 2013 pasó 130 días. Si me ayuda Juan Carlos, exacto. Entonces, esos 10 días adicionales en el 2013 hace que ese último año represente 130 días de residencia, con lo cual la sumatoria total de los últimos 3 años hace que sean 190 días. Con esto, usted pasa a ser automáticamente un residente tributario en Estados Unidos con todas las obligaciones que eso implica. Ahora bien, aún así, como esta prueba de presencia sustancial todavía acepta esas excepciones de las que hablamos anteriormente. Y habría que ver si hay algo que los pueda, si una vez ya usted pasó esta prueba de presencia sustancial, ya excedió los días acumulados, habría que ver si hay algo que permita argumentar que no, usted no es residente tributario en Estados Unidos. Bueno, visto esto, vamos a hacer una muy rápida encuesta. Les propongo, muy fácil, muy sencillo, cuántos días ha visitado usted en los últimos 3 años. Vamos a ver cómo estamos en relación con esto. Vamos a dar unos segunditos para la pregunta, esperar las respuestas. Mientras tanto, voy a permitirme a Giuseppe, mientras terminan la gente de hacer las votaciones, Giuseppe Romano pregunta si a los fines fiscales el impuesto sucesoral comprende activos líquidos. Silenciado. Muy buena pregunta, y les digo que la intención totalmente del IRS es gravar cuentas bancarias en Estados Unidos. De hecho, han habido sentencias donde personas no residentes en Estados Unidos con cuentas bancarias en Estados Unidos han hecho transferencias a hijos o a familiares, le han hecho regalos y han tenido muchos años después, luego que termina el juicio, el proceso,
porque han sido fiscalizados y han sido rechazados. Y el IRS ha perseguido con mucha insistencia y sentencias en tribunales le han otorgado la razón al IRS de que en tanto esos activos líquidos en cuentas bancarias dentro de Estados Unidos o sus territorios o posesiones están sujetas a gravamen bajo ese impuesto de regalos o sucesoral. Vamos a ver cómo va la participación en la encuesta. Juan Carlos, vamos a ver. Sonido reactivado. Ok, tenemos 88% de participación. Vamos a cerrar el sondeo y compartimos los resultados. Ok. Solamente 1% tiene más de 120 días por año. Les recuerdo que es importante vigilar esto porque cuando uno está planeando estar cierta cantidad de tiempo durante el año y por alguna razón, como le pasó a uno de mis clientes que no era residente, solamente tiene aquí casas para venir vacacionalmente, pero una de estas situaciones que se han presentado en Venezuela, tuvo que quedarse y se quedó por 210 días, cuando inicialmente había planificado estar 60. De manera que para ese año en específico ha tenido que reportar ingresos sobre base mundial. Y usted no se imagina la cantidad de papeles que tuvo que recabar para eso. Vamos entonces a avanzar rápidamente. Por favor, continúen enviando sus preguntas que vamos a seguir revisando en la medida que podamos ir respondiendo. Si no, las vamos respondiendo al final de la presentación. Rápidamente, las entidades legales disponibles para operar en Estados Unidos son en líneas generales 6. Se puede invertir en Estados Unidos como una bajo su nombre propio, como un individuo, como una persona natural, y adquirir inversiones en acciones, inmuebles, etcétera. También puede pensar en crear una entidad legal. Ya vamos a ver un poquito más adelante, muy brevemente también, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas, ¿no? Pero una compañía de responsabilidad limitada es una empresa muy parecida a lo que es una SRL en Venezuela. Es una empresa que es transparente a los fines tributarios, aunque presenta una declaración, esta es informativa, pero no paga impuestos. Yo le menciono allí que en esencia es importante que en Estados Unidos una compañía de responsabilidad limitada, una LLC, tenga al menos 2 socios para que efectivamente tenga la protección que se requiere. Lo digo así porque tanto desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista legal, una compañía de responsabilidad limitada o una LLC de un solo socio, en esencia está considerada que es el mismo dueño, ese socio único es el que está haciendo todas las inversiones, todos los negocios. Y aunque está constituida como una entidad con personalidad jurídica propia y separada, en Estados Unidos la persona que es dueña 100% de una entidad de estas tiene que incluir en su declaración personal todos los ingresos, costos, gastos y resultados de esta entidad. O sea, ni siquiera presenta una declaración separada. Y lo más riesgoso, lo más complicado de esto es que en algunos estados también se ha considerado, incluso por sentencias y en tribunales, que el velo corporativo no existe cuando es una entidad, una responsabilidad limitada de un solo socio. En Florida esto es así como es en otros estados. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Las asociaciones, que son las sociedades que ustedes conocen en Venezuela, pero también en Estados Unidos existe la Asociación de Responsabilidad Limitada o Limited Liability Partnership, y esas es otra entidad que se puede utilizar también para hacer negocios acá. La corporación americana y la corporación extranjera, muy parecida a lo que es una compañía en Venezuela, pero la americana obviamente es una corporación constituida bajo las normas y leyes de Estados Unidos y del estado en el cual está formada. Una corporación extranjera obviamente formada bajo las leyes y normas de una jurisdicción distinta a los Estados Unidos o de sus posesiones, y todos sus socios son 100% extranjeros. En el caso de los fideicomisos, los hay revocables y no revocables.
No mencioné ahí, no había incluido revocables porque en esencia un fideicomiso revocable tiene el mismo tratamiento que una persona natural, y el fideicomiso no revocable es una entidad legal que desde el punto de vista tributario es mucho más parecido a lo que es una LLC, una compañía de responsabilidad limitada. Vamos a ver rápidamente ventajas y desventajas de cada una. En el caso de la propiedad individual y de las asociaciones de responsabilidad limitada, las asociaciones aplican tasas progresivas para individuos. Hay una tasa especial para ganancias de capital, que como les mencionaba anteriormente, oscila entre 0% y 23.8%, dependiendo de la tasa de impuesto en que la persona esté. Ahora, la desventaja de hacer inversiones directamente como persona natural es que está el riesgo del impuesto sobre sucesiones y regalos. La responsabilidad, por supuesto, es ilimitada, no solamente con lo que tiene invertido en su negocio aquí, sino que con cualquier cosa que tenga en cualquier parte del mundo. Y les aseguro que los abogados de Estados Unidos son muy acuciosos tratando de conseguir información cuando se trata de buscar a quién demandar o cómo cobrar lo que ellos pretenden. La información pública es abierta también en cuanto a la titularidad de bienes, por lo tanto, pues, deben considerar muy bien cuando piensen en invertir individualmente. Tiene sus ventajas, obviamente, desde el punto de vista tributario, pero tiene sus desventajas muy importantes desde el punto de vista de protección legal. En el caso de la siguiente, que son las compañías de responsabilidad limitada y las asociaciones, aplican las mismas ventajas que tienen las personas, los individuos, pero adicionalmente estas dan la ventaja. Parece que se volvió a caer por allí Juan Carlos. Se nos volvió a caer la imagen de las láminas. Avísame si ya se está viendo, disculpe. Algo pasó. No, todavía no. Todavía no se ve. Un momento. Ok. No, todavía no se ve. Bueno, lo sigo comentando mientras. Ok, ahora sí. La compañía de responsabilidad limitada, les decía que tiene la misma ventaja que tienen las personas naturales, los individuos, y tienen adicionalmente la ventaja de que tienen una responsabilidad limitada a los aportes de capital que hacen los socios a esa asociación, a esa compañía de responsabilidad limitada. Pero obviamente con la aclaratoria de que tienen que ser al menos 2 socios para que ese velo corporativo se mantenga. Si es un solo socio, 100% dueño, entonces ya ese velo corporativo no se garantiza y resulta peligroso, ¿no? Es como si estuvieran invirtiendo ustedes directamente. En este caso no aplica impuestos de sucursales, pues obviamente 100% se transfiere directamente, es una entidad que para los fines tributarios es transparente, y son los socios de ella las que presentan lo que declaran y pagan impuestos sobre todas las ganancias o reportan las pérdidas que pueda tener eventualmente. En este caso, pues no hay información abierta a la titularidad de los bienes. Y una desventaja que tienen estas compañías de responsabilidad limitada y las asociaciones es que el impuesto sobre sucesiones y regalos todavía aplica, porque al ser entidades transparentes y grabar en cabeza de los socios, pues también las sucesiones y regalos suben hasta ese nivel de los socios. Juan Carlos, si me ayudas con la siguiente lámina, vamos a las corporaciones. En el caso de las corporaciones americanas y extranjeras, se aplica exactamente la misma situación. Las corporaciones les aplica una tasa progresiva que es para corporaciones que ya las mencioné anteriormente, oscila entre 15% y un 34%. La responsabilidad es totalmente limitada a los aportes que los socios hacen allí. Obviamente se mantiene un velo sobre la titularidad de los bienes y el velo corporativo, la protección a los socios. Y en este caso, pues no aplica el impuesto sobre sucesiones o regalos, que puede eventualmente resultar muy pernicioso si no se ha tomado las medidas necesarias para planificar cómo es la transferencia de la titularidad de los bienes a los hijos en caso de una desaparición. Las desventajas aquí de corporaciones es que en esencia hay un doble gravamen, porque la declaración sí presenta, la corporación sí presenta una declaración y paga impuestos sobre los resultados que tienen,
pero cuando le entrega el remanente de los resultados a sus socios en calidad de dividendos, o le paga interés sobre su capital, hay un impuesto adicional al impuesto que ya la corporación pagó. Eso no sucede en el caso de las LLC, de las compañías transparentes, como ya les comenté anteriormente. Las ganancias de capital, a diferencia también de las LLC y de las personas naturales, no tienen una tasa especial. Esa ganancia de capital bajo las corporaciones se graban como ingreso ordinario a la tasa de entre el 15 y el 34%, dependiendo del nivel de la ganancia. Puede aplicar, obviamente, un impuesto de sucursales si tiene accionistas extranjeros, mayoritariamente, y estos accionistas extranjeros han ido dejando acumulado allí utilidades no distribuidas, las cuales no han sido reinvertidas en activos en Estados Unidos. Continuando con las entidades legales, vamos a ver brevemente ya el fideicomiso estamos ya cerca de terminar. En el caso de fideicomiso no revocable, no aplica impuestos sobre sucesiones y regalos, aplica, como le dije, las tasas progresivas para individuos, la tasa también especial para ganancia de capital. En esencia es un tratamiento tributario muy parecido al de las personas, a los individuos, y no aplica impuestos sobre sucursales, por supuesto. Pero en este caso, Silenciado. tiene como desventaja principal que se pierde el control de la titularidad de los bienes entregados, si es no revocable, y en eso tenga mucho cuidado. Yo he visto casos donde hay personas que, sin entender completamente lo que representa un fideicomiso no revocable, han decidido constituir de inmediato uno sin prever que en el futuro puedan eventualmente requerir utilizar esos activos de alguna manera o tener cierto nivel de disposición sobre los mismos. Y se encuentra con que ya no pueden hacer nada porque no pierden el control directo desde el punto de vista legal de esos activos. Y eso queda en manos de los administradores del fideicomiso, claro, siguiendo las normas que se han establecido por quien constituyó el fideicomiso dentro del acuerdo de fideicomiso. Esto tiene como una desventaja adicional. Si el fideicomiso es un fideicomiso especial, esto quiere decir que en la medida que va haciendo ganancias anuales, no va distribuyendo esas ganancias a los beneficiarios del fideicomiso, sino que las va acumulando para una determinada fecha o periodo. Eso se constituye en un fideicomiso especial. Y entonces es el mismo fideicomiso quien tiene que presentar la declaración y pagar por cuenta de los beneficiarios. Y las tasas son mucho más agresivas, especialmente si cuando llegado el momento obligatorio en que tienen que comenzar a distribuir, no distribuyen nada, las tasas se convierten verdaderamente agresivas. De manera que esto también es algo que hay que ver con mucho detenimiento. Bueno, eso fue muy brevemente. En cuanto a, no lo quiero aburrir más viendo detalles sobre normas, y quería pasar rápidamente a ver cuáles son mis recomendaciones para que ustedes vayan planificando bien esta muy importante decisión que están tomando de invertir en el exterior o de mudarse al exterior, especialmente a Estados Unidos, que es el punto que estamos analizando. Es importante que ustedes se hagan un récord de los días que han permanecido en Estados Unidos en los últimos 3 años. Cuando les digo un récord, no se confíen en que luego, no, lo hago luego y voy a revisar en el pasaporte. A ver, el pasaporte muchas veces marca solamente la fecha de entrada, pero no marca la fecha de salida. Y eso es un punto que tienen que considerar. Es mejor llevar el conteo en su libretita, anotar cuándo salieron para ver cuántos días hay, para si usted está pasando muchos días en Estados Unidos y quiere llevar un conteo específico. Si quiere verificar hacia años anteriores, tal vez un abogado de inmigración nos puede ayudar porque ellos pueden tener acceso a ciertas áreas, a ciertos récords de inmigración, donde se puede determinar cuáles fueron los días exactos que tiene el residente que ha permanecido físicamente como visitante en Estados Unidos. Y antes de hacerse residente fiscal o permanente legal, esto es muy importante, que ustedes hagan una planificación tributaria, porque el no hacer esto, el no determinar qué pasos hay que tomar antes de hacerse residente fiscal
o permanente legal, puede implicar que usted termine pagando impuestos sobre el patrimonio que a usted le ha costado acumular muchos años de sudor y de trabajo. Y eso pues para nada ni es justo, pero obviamente tampoco para nada lo va a beneficiar y ustedes no van a querer en ningún momento verse en una situación como esa. Yo he visto casos donde la gente ha venido acá, como lo mencionaba Jorge en algún momento, han comenzado a comprar vehículos, han comenzado a comprar casas, han incluso, teniendo una visa de turista, han comenzado a hacer trámites para cambiar eso, o se han traído la familia y los niños los tienen en el colegio y luego comienzan a hacer todo ese proceso de inmigración y no han hecho nada para modificar o planificar las cosas que tienen fuera de Estados Unidos. Cuando llega el momento ya puede ser muy tarde, cuando les dan la notificación ya puede ser muy tarde y ya pueden estar más bien en ese punto, estar debiendo impuestos al IRS sin saberlo. De manera que es muy importante que ustedes evalúen si tienen compañías de las cuales son accionistas y tienen ganancias acumuladas en esa compañía que no han sido decretadas como dividendos. Es importante que ustedes evalúen la posibilidad de que puedan decretar esos dividendos antes de que se hagan residentes, porque si no, si esos dividendos son decretados en esa compañía, después que ya ustedes son residentes fiscales, van a pagar, tienen que reportar esos dividendos en Estados Unidos, van a pagar impuestos sobre ellos, independientemente de que la ganancia se haya acumulado en ejercicios anteriores. De igual forma, acelerar cuentas por cobrar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tal vez habría que ver en cada caso específico de ustedes cómo es su estructura de negocios, en qué han estado invirtiendo y qué esperan, qué ganancias esperan realizar en los siguientes años, donde seguramente van a estar residentes en Estados Unidos y ver de qué manera pueden crear una estructura para que esa situación les impacte de la menor manera posible. Para esto es muy importante que ustedes se asesoren, entiendan bien las implicaciones económicas, financieras y tributarias de cada negocio en el que están empezando a invertir. En esto es importante que ustedes, si me ayuda Juan Carlos a avanzar un poquito, evalúen el negocio que van a adquirir. Y cuando ustedes van a adquirir, ya también se lo comentó Jorge al principio de su charla, evalúen el negocio que van a comprar considerando su muy especial situación personal y familiar. Esto es de vital importancia porque el negocio tiene que, preferiblemente, yo lo sugiero, preferiblemente que tenga alguna relación con lo que ustedes han hecho anteriormente, para que les sea más cómodo investigar sobre esto, sobre cómo son el ambiente de negocio en Estados Unidos. Obviamente, si conocen el tipo de negocio, pues también, o han tenido alguna experiencia, también se va a hacer más fácil tomar las riendas rápido del mismo. Les sugiero que se aseguren bien de verificar la información financiera que se presenta antes de invertir. Para lo cual es conveniente, muy conveniente, que realicen un due diligence precompra de la inversión o preinversión para determinar si ese negocio que ustedes están adquiriendo ha venido generando las ganancias que ustedes se les ha dicho que generan, de manera tal que no estén comprando algo que en papel luce muy bien y que luego cuando van a la realidad es otra cosa. A veces siempre es importante pensar en comprar activos y no comprar compañías ya existentes como tal. Desde el punto de vista legal, digo, el negocio puede estar caminando, pero si van a comprar un negocio caminando, tal vez comprar los activos del negocio, la operación del negocio, más no la entidad legal que los posee, porque usualmente estas entidades legales ya tienen una historia que puede ser muy buena, pero ustedes no la saben, y si no quieren entrar en un proceso de auditorías adicionales hacia años anteriores de esa entidad legal y eventualmente tener que firmar acuerdos especiales con el vendedor para contingencias que pueden surgir. Es más tranquilo, más sano irse directo a comprar activos de operación o la operación de negocio como tal. Obviamente, antes de entender bien, además de entender bien las operaciones de la empresa a comprar, hay que asegurarse también de investigar la industria en la cual esta empresa se desenvuelve y cuáles son las expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo que tiene. Obviamente, usted no quiere invertir en una industria que está en un proceso de decaída en Estados Unidos, sino más bien quiere meterse en una industria que esté creciendo, que esté promocionando. Y hay infinidad de fuentes de información donde eso se puede determinar y se pueden hacer escenarios comparativos de cómo se puede mover el negocio. Con esto
es importante que con base a toda esa información que se recaba, pues se hagan proyecciones financieras razonables del negocio, con base a la historia reciente que haya tenido, usando presunciones razonablemente argumentadas, en el caso en que inviertan en un negocio en marcha. Y obviamente es muy importante, tal vez la sugerencia más importante es que ustedes se aseguren de cumplir siempre a cabalidad con todas las obligaciones tributarias que surjan. Contrate buenos asesores de negocios. Sonido. No es en Estados Unidos, no hay nada como dormir tranquilo. Las normas, el incumplimiento de normas tributarias conlleva sanciones muy, muy fuertes desde el punto de vista financiero e incluso desde el punto de vista de prisión. Y usted no quiere tener ese tipo de preocupaciones mientras está tratando de hacer crecer su negocio. Lo que quiere dedicarse es 100% a que su negocio crezca, hacerlo rentable lo más rápido posible y que comience a generar las ganancias y la estabilidad que usted está buscando en Estados Unidos. Okay, de verdad que con precaución y planificación, podemos empieza un gran mercado. ¿Sí? ¿Te parece si hacemos ahorita el sondeo? Vamos a hacerlo rápidamente, ya estoy listo. El sondeo es para conocer de quiénes de los asistentes desean ser contactados por Global Biz y la empresa que Néstor representa en relación a asuntos contables. De igual forma también pueden, a través de Jorge y el equipo de Globo Fran, en algún momento en la instancia en que estén evaluando cualquier proceso, pues contactarme a través de Globo Fran, pero con muchísimo gusto estoy a la orden. Por ahí están mis datos de contacto en una de las láminas. Vamos a ver, todavía estamos evaluando la posibilidad de poder acompañar a Globo Fran en Caracas en este evento de la primera semana de abril. Y bueno. Bueno, también quiero hacerles conocer que este webinar, su grabación va a ser publicado en el canal de YouTube de Globo Fran y les será notificado y enviado el enlace de este webinar a sus direcciones de correo electrónico, tanto a las personas que asistieron como las que no asistieron, por lo que si conocen a alguien que no pudo entrar o que no pudo llegar a tiempo, dígale que no se preocupe, que va a recibir en su correo una dirección y va a poder ver la grabación de este webinar. Antonio, voy a aprovechar mientras termina el poll, para ir respondiendo algunas otras preguntas. Por aquí Antonio Salgueiro pregunta si con permiso de trabajo se es residente o se aplica la prueba de presencia sustancial. Ciertamente aplica la prueba de presencia sustancial. Cuando usted tiene 183 días acumulados es cuando pasa a ser residente. Entonces, simple permiso de trabajo no lo hace residente. Heiser Campos dice, ¿puede ser una empresa ya sin ser residente? Por supuesto que sí se puede ser. El que le permita quedarse viviendo allá mientras tiene el negocio, para eso requiere una visa. En ese caso tiene que hablar con un abogado de inmigración, al menos una visa de inversionista, para que le permita venir y permanecer aquí con regularidad. Una visa de inversionista no le da un permiso de trabajo, pero sí a venir y visitar y permanecer el tiempo necesario para que usted pueda supervisar su negocio. Juan Moreno preguntaba anteriormente en cuanto a cómo se aplican los tratados, los convenios de doble tributación. Bueno, eso es un proceso bien complejo. Los tratados en esencia varían de país a país, aunque tienen un formato general que siguen en línea general de todos los países. Básicamente si usted se quiere aplicar a un tratado, hay que anexar a la declaración que presenta una forma donde solicita o usted decide que se está aplicando a un tratado, indicando cuál es la cláusula específica, las razones por las cuales usted considera que ese tratado le aplica. Y usualmente eso es todo lo que hay que hacer. A veces el IRS solicita información adicional, pero en principio general es ese. Hay que revisar con detenimiento todas las normas del tratado para estar seguro de que está seleccionando la cláusula que le conviene. Dice Adit, si la responsabilidad limitada afecta
solo sobre el monto del aporte o sobre los activos de la empresa. Creo que ya lo comenté, la responsabilidad limitada es a los activos que se han aportado al capital de la empresa, a todo lo que esté dentro de la empresa como tal. No sobre lo que se limita es no tiene acceso los que hacen negocios con las empresas de responsabilidad limitada, es a los activos personales de los socios, pero todo lo que está dentro de la empresa sí estaría sujeta a riesgos. Pedro Yepes dice cuál es el rango de la tasa aplicable para las declaraciones de impuestos sobre la renta para personas naturales. Las tasas oscilan entre la más baja entre 10% y la más alta 39.6%. Esa 39.6% aplica a partir de $400.000 de ganancia en el año. Vamos a ver alguno otro por aquí. Carlos Matani pregunta con cuál sería más ventajoso en materia de impuestos, como natural o como jurídico. Carlos, eso depende de la muy especial situación personal, de los tiempos en los cuales se está planeando la inversión, los riesgos que tiene el negocio que vas a hacer, el tipo de industria. En líneas generales, la gente prefiere invertir a través de una entidad jurídica porque limita los riesgos. Carlos, las personas que tenemos un ITIN number debemos declarar impuestos en USA. El Tax ID number, un ITIN number es el número de identidad tributaria para las personas que no tienen posibilidad de tener una Social Security en Estados Unidos porque no son ciudadanos o residentes permanentes, pero que sí tienen por alguna razón necesidad de tener un número de identificación tributaria, bien porque tienen relaciones con empresas aquí o reciben pagos sujetos a retención, alguna de esas. Y muy eventualmente es posible, sí, que tengan que presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos. Carlos tiene... las personas con ITIN number, ¿cuándo deben declarar impuestos en USA? Cuando no sean residentes. Mira, eso depende de cuándo tienes una renta de fuente americana. Si tú no eres residente, el punto de si tienes que declarar no es si tienes el ITIN number o no, es si tienes o no tienes una renta de fuente americana. Y si la tienes, obviamente, o está sujeta a retención o vas a tener que declarar sobre ella. Bueno, no sé si hay algunas otras preguntas por allí. Bueno, yo quiero con esto reiterarles mi agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Me encantó compartir con ustedes brevemente y estoy a sus órdenes para cualquier orientación que puedan requerir en este sentido. Los datos ya los vieron por allí y muy a las órdenes. Entonces. Bueno, paso contigo, Juan. Sí, muchísimas gracias, Néstor, por tu intervención. Agradecemos mucho la información que nos has suministrado, es muy útil, muy instructiva. Y bueno, como ya les indiqué a nuestra audiencia, este webinar lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y el enlace lo vamos a enviar a sus correos electrónicos con el que se registraron en este mismo seminario. Jorge, ¿tienes alguna palabra? Sí, quiero dar las gracias a Néstor por haber estado con nosotros el día de hoy. Bien informativo, la verdad es que siempre aprendo algo nuevo cuando me pongo a ver lo de Néstor y también es un tema bien delicado e importante que sea tomado con mucha seriedad. Sí, lo he visto con clientes y lo he visto con amigos. El tema no es un tema sencillo. Y bueno, y la idea dentro de esto también es que dentro del GloboFam vamos a hacer una serie de seminarios de este estilo donde estamos trayendo profesionales que puedan ayudar a tener mayor información sobre lo que significa todos estos procesos. Con gusto, ¿sabes? De la medida que estén registrados estarán recibiendo información. La idea nuestra es que estemos muy activos en poder dar la mayor capacidad de información para que puedan tomar las decisiones, como siempre hemos dicho, decisiones acertadas, basadas en conocimiento y no en emociones ni en
decisiones no bien fundamentadas. El 1 de abril, en principio, durante, creo que es como a las 10 de la mañana, estaremos en el Hotel Tamanaco en Caracas. Sí, 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana estaremos en el Hotel Tamanaco. Yo creo que estaremos confirmando el evento en los próximos días, pero ya estaremos abriendo para la lista de asistentes. La última vez no creo que tuvimos que dejar algunas personas por fuera, así que los invito a que se registren, a los que quieran estar. Vamos a ir a entrar mucho más detalle y vamos a estar varios días teniendo reuniones uno a uno, como lo hemos hecho en el pasado, con clientes, así que con gusto estamos a la orden. Este link del video tendrán ustedes información. De nuevo, los que ya hayan trabajado con algún consultor, déjenoslo saber o contacten a su consultor para que pueda llevar el proceso con ustedes. Aquellos que no lo hayan hecho y quisieran arrancar con algún proceso de información, con gusto hagan el contacto directamente con Néstor, lo pueden hacer. Nosotros les podemos reenviar también la información de Néstor en adelante. Y bueno, gracias a todos por participar. Espero que pasen buenas noches y con mucho cuidado por ahí en la calle, que sabemos que las cosas están un poco delicadas. Gracias a todos y que pasen buenas noches. Juan Carlos, gracias. Te dejo la palabra a ti. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por asistir. Que tengan muy buenas noches todos. Hasta luego.